Dios bendiga pues a todos los que se conectan en esta hora por esta vía, viendo pues la importancia que representan las redes sociales para poder llegar a ustedes de todas partes del mundo, donde todos aquellos pues que logren conectarse a esta hora pues para escuchar esta palabra poderosa que Dios ha traído a mi alma y que quiero compartir con ustedes en este momento. Así que vamos a orar primeramente para permitir que Dios, en toda su magnificencia, en toda su gloria, en todo su poder, pues haga por medio de este vaso entender a profundidad la palabra. Porque dice Pablo pues que la palabra llegó a él con temor y temblor. Fíjense hasta dónde pues habla Pablo de la reverencia que debemos tener cuando la palabra llega a nosotros, cuando queremos expresar algo del Padre con reverencia y temor. Y es lo que en este momento pues me acompaña, porque creo que debemos orar, debemos presentar a Dios y al hombre, presentar la palabra de Él, pues por revelación. Y para consumar la revelación de Dios, es necesario de que tengamos pues también una relación con Él. Y allí, indudablemente que se propician las condiciones para que podamos entonces profundizar en su palabra y conocer lo que Él quiere decirnos, lo que Él quiere expresarnos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora bendigo tu nombre, Dios mío. Señor, en esta hora pongo ante ti, Señor, pongo ante todos los que están viendo este video, Señor, pues en referencia a tu gloria, a tu omnipotencia, a tu poder, tu omnisciencia. Eres el Todopoderoso, Señor. Para ti sea la honra y para ti sea la gloria, Señor. Que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea porque así tú lo hayas determinado. Porque la gente, el pueblo, como dice allí en el libro de Hechos, pues quieren voz de Dios y no voz de hombre. Que no sea mi voz, que no sea mi palabra, que no sea mi entendimiento, que no sea mi razonamiento, sino sea tu palabra, tu sabiduría, tu gloria y tu poder para convencer a todos aquellos que aún faltan por llegar plenamente en la plenitud de tu amor a tus pies. Amén. Hermanos, esta prédica de hoy, esta palabra que les traigo hoy, le he colocado por título La copa que nadie quiere tomar. La copa que nadie quiere tomar. Nos vamos al libro de Juan, capítulo 19, versículos 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí vemos en una forma dramática, desde el versículo 28 al 30, cómo el Señor, sus últimas palabras fueron precisamente, según el Evangelio de Juan: tengo sed y consumado es. Tengo sed, hacemos referencia de que la sed es la necesidad de consumir algo líquido, es la necesidad de que nuestro cuerpo necesita una hidratación, es la necesidad de tomar algo para calmar la sed, para calmar nuestra ansiedad. Y precisamente el Señor en ese momento pues clamaba por
por un poco de agua, clamaba por algo que le dieran a tomar, algún líquido que le dieran a tomar para calmar pues esa ansiedad que en ese momento lo estaba consumiendo. Dice la palabra de que un soldado pues tomó un hisopo y una esponja y la mojó con vinagre y la llevó hasta su boca. Allí encontramos pues las últimas palabras que dice el Señor. Dice que después de haber tomado aquello que le acercaron a la boca, aquel vino, después de haber bebido aquel vino, dijo: consumado es. La palabra pues, o este acontecimiento me ha tenido varios días pensativo y empecé a profundizar en la palabra y empecé a buscar elementos, argumentos, pues que me dieran la definición de vinagre. Porque algunos de los elementos que encontré decían que el vinagre era utilizado como otro elemento para que los condenados a muerte, ellos pudieran adquirir, obtener al consumir el vinagre, pues quedaban como dopados. Pero yo sentía en mi espíritu que no era así, porque el Señor no va a tomar algo para revertir o para ir en contra de la palabra que el Señor le había dado, de que su Padre le había mandado. Porque entonces si Él se dopaba, como dicen algunos escritores, algunos de los que busqué en las redes sociales, pues entonces estaba evadiendo el sufrimiento y lo que Dios había establecido en Él, que tenía que hasta el último momento, hasta el último instante, sufrir y padecer por los pecados del hombre. Me lleno de sorpresa y me lleno de alegría por saber esto. Me voy pues a la investigación y encuentro que el vinagre proviene de la actividad de bacterias, una bacteria que se llama Mycoderma aceti o bacterias acéticas, que consiguen la transformación por fermentación del alcohol etílico en ácido acético o vinagre. Cuando leo esta palabra transformación, pues me lleva inmediatamente a entender algo importante. El vino como tal, pues representa un elemento importante, porque viene a ser, en este caso, la sangre del Señor, porque dice que en la última cena tomaron vino, y Él les dio a beber, y les dijo: tomad y bebed, porque esta es mi sangre, la cual voy a derramar por causa de los pecados del hombre. Entonces entiendo el por qué el vino viene a ser transformado en vinagre. El Señor volvió a tomar vino, pero un vino fermentado, un vino dañado, un vino transformado, un vino que se volvió agrio, porque dice que esta bacteria, dice que se daña el vino, y entonces esta bacteria aparece en forma espontánea cuando el vino se agriaba, picaba o se ponía malo. Se forma una especie de velo sobre la superficie del vino. Y allí pude entender muchas cosas. De que cuando el pecado llega a nuestra vida, que cuando somos tomados por esa bacteria, empezamos a consumirnos de tal manera que se transforma nuestro vino, se transforma nuestro sentimiento, nuestro ser, nuestro pensamiento, se transforma en vinagre. Empezamos a convertirnos en alguien agrio, en alguien malo, en alguien totalmente desfasado del proyecto y el plan de Dios. Entonces, al convertirnos en vino, inmediatamente cuando sigo leyendo dice que es un velo que se establece, es una nata que se establece dentro, encima del vino, y lo va consumiendo poco a poco hasta dañarlo completamente. Esa es entonces la definición de vinagre, que es por medio de esta bacteria que podemos llamarlo o que podemos manejarlo como el pecado, pues empieza a dañar el vino
nuevo. Empieza a dañar el vino que estaba macerándose. ¿Para qué? Para ser consumido como un vino de alta calidad o de mediana calidad. Pero cuando lo toca el vino, cuando el vino es tocado por esta bacteria, entonces empieza un proceso de malformación, empieza un proceso de dañarse, empieza un proceso de perderse, y ese velo entonces no permite que el vino tenga oxigenación, no permite que el vino pueda respirar, no permite que el vino pueda salir, y se daña. Entonces dice la investigación que realicé sobre el vino, que ellos van adquiriendo pues con el tiempo de maceración, con el tiempo de estar guardado, diferentes categorías de vino, de vinagre, perdón. Entonces eso pasa con nosotros cuando estamos pecando, cuando somos consumidos por esa bacteria. Entonces, dependiendo del tiempo en que estemos pecando, entonces nos volvemos más agrios, nos volvemos más dañinos, nos volvemos más malos, y seguimos dañando y dañándonos como vino. Ese es el concepto terrible, tremendo que me encontré sobre la definición de vino. Y entonces, ¿por qué se le dice vino? Porque dice que era la contracción, que era la abreviatura de vino agrio. Vino agrio. El Señor tomó vino agrio, tomó lo que pudiésemos deducir, lo pudiésemos estimar, el pecado de la humanidad. Él sufrió en su carne, Él padeció en su carne, porque los vituperios, los golpes, la corona de espina, los latigazos, todo fue golpeado en su carne, pero era necesario que entrara en su cuerpo. Oh, santo, bendito sea tu nombre, Señor. Santo, santo, santo. Era necesario que entrara en su cuerpo, era necesario que entrara en su ser, porque entonces Él iba a arropar, Él iba a tragarse el pecado de la humanidad, Él iba a tomarse el pecado de la humanidad. Por eso Él dice: consumado es, porque era necesario. Era necesario que no solamente la parte exterior de su cuerpo sufriera, era necesario que su cuerpo nada más padeciera, sino que internamente, en lo profundo de su ser, en lo profundo de su alma, en todo su ser interior, Él tenía que tomar el vino amargo, Él tenía que tomar el vino agrio. ¿Para qué? Para que fuese consumada la redención. Oh, santo, bendito sea tu gloria. La redención del hombre, la redención del hombre, la salvación de sus pecados. Él consume nuestros pecados, Él se toma nuestro vino agrio, Él se toma nuestros padecimientos y nuestros pecados. Por eso era necesario que en su último acto Él tomara el vinagre. Por eso era necesario que en su último momento Él tomara el vinagre, el vino agrio. Era necesario que Él consumiera aquello que estaba consumiendo al mundo. Era necesario que Él consumiera aquella bacteria que estaba consumiendo al mundo y que aún la consume. Pero Él se toma. Cuando tú le dices: Señor, perdóname. Cuando tú le dices: Señor, heme aquí. Cuando tú le dices: Señor, ya no quiero pecar más. Cuando tú llegas a los pies de Dios, a los pies del Señor, entonces Él toma todos tus pecados. Dice que toma tus pecados. No es que los agarra, los toma. Los toma. Entonces, si toma tus pecados, si toma tu vino agrio, por todas las cosas que estás pasando, porque la causa del pecado es muerte, el Señor se consume tu muerte, el Señor consume tus padecimientos, porque por causa del pecado hay gente padeciendo, hay gente sufriendo, hay gente que está en este momento teniendo grandes calamidades por causa del pecado. Pero el amor de Dios es tan tremendo, el amor de Dios es indudablemente lo más grande que puede haber entregado Dios al hombre, como fue entregar a su Hijo, pues nos dio la oportunidad de tomarse nuestros pecados. Amén. Marcos 14, 33 al 36. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora.
y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ayer el Señor nos dio una lección de lo que es aceptar, a pesar de nuestro momento difícil, a pesar de nuestro momento agrio, a pesar de los acontecimientos que tengamos, a pesar de lo que nosotros sepamos, lo que va a pasar, lo que va a sufrir, sabiendo el Señor todo. Él le dijo: aparta de mí esta copa. Pero no le dijo: Señor, no me voy a tomar esta copa, sino le dijo: aparta de mí esta copa. Y le dijo: Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Es una demostración de lealtad y fidelidad a Dios, pues no le dijo: quítamela, le dijo: apártala, pero que se haga lo tuyo, no lo mío. A veces nosotros queremos que Dios nos quite, a veces queremos que Dios nos aparte la copa que estamos tomando, la copa que el Dios nos ha puesto. Pero ¿qué hubiese pasado si Dios aparta la copa del Señor? ¿Qué hubiese pasado si en ese momento el Señor, Dios, se compadece de su Hijo y le quita todas las situaciones que iban a acontecer y suceder en su vida? Ni usted ni yo tuviéramos oportunidad de ser salvos, porque era necesario que Él muriera, era necesario que Él se tomara el vino, era necesario los latigazos, era necesario el sufrimiento. ¿Para qué? Para poder tener nosotros la oportunidad de ser salvos ahora. Pero el Señor siempre mantuvo una fidelidad y una actitud frontal al obedecer, en el obedecimiento a las cosas de Dios. Eso es la grandeza del Señor, que a pesar de lo que sabía lo que iba a pasar, a pesar de lo que iba a acontecer, porque dice Marcos, dice que su alma se entristecía, se angustiaba, su carne en ese momento estaba angustiada, y a veces nuestra carne se angustia, a veces nuestra carne se entristece. El Señor en ese momento estaba sufriendo terriblemente. Dice Lucas que sus gotas de sudor parecían gotas de sangre. Pero eso lo llevó a entender algo: que Él vino a cumplir un plan, Él vino a cumplir un proyecto, y por lo tanto ese proyecto no se iba a echar atrás. Aunque su carne en ese momento, su carne pensando, su mente pensando lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir, su carne en ese momento le dijo al Dios, le dijo al Padre Altísimo, le dijo: aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Le dijo: Señor, me duele, Padre, es terrible lo que voy a pasar, para ti todo es posible, si quieres aparta de mí esta copa. Pero no le quitó la autoridad, Padre. No le quitó la autoridad, Padre. Le dijo: haz lo que quieras, haz lo que quieras, no lo que yo quiero. Y a veces no dejamos que Dios haga su voluntad en nosotros. A veces queremos que Dios nos quite el sufrimiento, a veces queremos que Dios nos quite el padecimiento, a veces queremos que Dios nos quite el consumir la copa amarga, la copa agria, y entonces queremos gloria, y entonces queremos enaltecernos, queremos que Dios nos use, pero no queremos tomarnos la copa. Por eso le puse como título: la copa que nadie quiere tomar. Es necesario padecer, es necesario sufrir a veces para poder alcanzar el hecho de que ser la copa que el Señor vaya a usar. Y fíjense lo que dice Juan 18, versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?